Así que para ello, pues vamos a iniciar. Ahora solamente hay chicas. El valor del año, siempre se los recuerdo, es el compromiso. Y tenemos también la agenda que primero leemos el objetivo, vamos a desarrollar el contenido y las preguntas y la retroalimentación pues, que se dan también por esta vía. El mapa sanitario, vamos a ver los objetivos de esta ocasión son analizar el proceso de evaluación del mapa sanitario y conocer la clasificación de riesgo y simbología utilizada en el mismo, ¿verdad? Así que vemos que el mapa sanitario debe ser actualizado, así como también decíamos que en la ficha familiar tenía que ser actualizada porque pueden haber cambios en la familia, puede ser que haya otro tipo de circunstancias que esté atravesando la familia. También vemos que de igual manera el mapa debe de ser actualizado. En primer lugar, porque el mapa sanitario pues responde en cierta manera a las fichas familiares que hemos llenado de las personas que están en la zona. También es importante que nosotros veamos que si yo actualizo esas fichas, también debo de actualizar el mapa. Acá nos dice algunas especificaciones, nos dice que la revisión y la actualización general debe realizarse al menos cada año. Además, cuando suceda un cambio en la situación de salud de las familias y comunidades, se debe de realizar en forma inmediata, es decir, en aquellas circunstancias en las que nosotros podamos identificar que hay un cambio en una familia o en una comunidad y es algo que lo notamos sin necesidad de hacer un proceso de actualización porque ya nos dimos cuenta de lo que está sucediendo, es necesario que se realice esta actualización en forma inmediata. Ahora bien, también nosotros debemos de estar conscientes que existen algunas condiciones para que un mapa sanitario sea funcional. En primer lugar, la información debe de ser confiable y en este sentido debemos de ser muy específicos también con las personas que nos están ayudando con la información. La vez anterior, la clase anterior, me hacían la pregunta, ¿qué pasa cuando la gente no nos quiere dar la información? Y eso es una situación a la que nos podemos enfrentar, pero tenemos que desde el principio ser claros con las personas que están allí y poder decirles que esta información no es más que para un objetivo de salud, no es que se va a utilizar para nada que no sea relacionado a las intervenciones de salud oportunas que necesita la familia, ¿verdad? Otro de las condiciones es que se requiere que la construcción del mapa se haya realizado de forma participativa. Es decir, yo bien puedo irme a parar a una comunidad y observar y con esa observación hacer el mapa, pero no va a tener información confiable porque solo se va a basar en lo que yo pude evidenciar. Entonces, por eso es necesario que se tomen en cuenta los diferentes actores que están dentro de la comunidad porque eso lo convierte en participativo y también nos ayuda a tener una información confiable. Un mapa sanitario debe de ser también dinámico, es decir, no se va a quedar el mismo mapa durante 5, 6, 10 años, tenemos que estarlo cambiando. Debe de ser accesible. Cuando ustedes van a las unidades de salud, de hecho, los mapas sanitarios tienen que estar en un lugar visible, donde la mayoría de las personas tenga visibilidad para la mayoría de las personas y puedan verificar en qué zona estamos, si hay riesgos y toda la demás información que está dentro de un mapa sanitario. Y al final, otra de las condiciones es que este mapa sea útil para la toma de decisiones. Y como esta imagen nos representa básicamente un círculo inquebrantable, ¿cuándo este mapa va a ser útil para tomar una decisión? Siempre que la información sea confiable. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no he puesto
todos los riesgos que representan o que están o que se evidencian en la comunidad, entonces no me va a servir para poder tomar decisiones. Sin embargo, si el mapa tiene una información confiable, este mismo va a poder ser útil para tomar decisiones posteriores. Por eso es que vemos que debe de incluir estos 5 o estas 5 condiciones que son un círculo, es decir, ninguna de ellas puede faltar porque entonces no tendríamos un mapa sanitario funcional. Luego vemos acá que también existe una clasificación en colores. Y esto es, ya lo veíamos y lo mencionábamos en la clase anterior, que para el caso de las personas que tienen bajo riesgo, estaría representado por el color verde y vemos que los 3 colores que se utilizan son los colores del semáforo, ¿verdad? El riesgo medio pues estaría representado por el color amarillo y el alto riesgo estaría representado por el color rojo. Retroalimentando un poco, la vez anterior les decía, cuando yo voy a priorizar una actividad o una intervención, ¿a quién voy a tomar en cuenta y quién va a ser mi prioridad? Pues definitivamente va a ser quien tenga alto riesgo. Necesito cumplir en primer lugar o de primer momento con esa intervención de la familia que representa un alto riesgo, porque yo sé que si no lo hago, pues puedo causar daños aún más grandes en las familias o la familia que vive en esa vivienda. Luego, pues en orden de jerarquía por necesidad, estarían las personas o las familias que están identificadas por un riesgo medio y pues el último sería bajo riesgo. Básicamente es como cuando vamos a pasar consulta, nos hacen el triage y nos dicen, bueno, o nos dan un papelito dependiendo por qué consultamos, verde, amarillo y rojo. Entonces, lo mismo sucede acá con la clasificación que nosotros hacemos basándonos en el riesgo que la familia puede tener. Más adelante vamos a ver también que existen diferentes símbolos y esta es la parte que vamos a ir paso a paso. Acá vemos que si está una vivienda con mucho riesgo, como la clasificación nos decía, esa la vamos a representar por un círculo color rojo. Si hay una vivienda con mediano riesgo, un círculo color amarillo. Si hay una vivienda con menor riesgo, es un círculo color verde. Si recuerdan, la vez anterior también nos hablaba de las viviendas colectivas como por ejemplo los mesones. Y nos decía que teníamos que hacer una serie de círculos que fueran entrelazados entre sí, porque eso nos representaba que estábamos hablando o haciendo énfasis a un mesón o una vivienda colectiva. Fíjense acá, aquí vemos las diferentes familias. En estas, básicamente en este ejemplo nos está diciendo que tenemos 2 familias que son de riesgo bajo y una familia con riesgo mediano. Cuando nosotros vemos los círculos juntitos, vamos a recordar que estamos hablando de una vivienda colectiva. Luego, miren la imagen de un río, son básicamente 2 líneas azules, ¿verdad? Que nos hacen referencia a lo que sería un río. Lago o laguna, este creo que es muy evidente, ¿verdad? Porque sí se observa como un lago, laguna chiquitito. El área boscosa, pues que son 3 pinitos los que se representan para hacer énfasis que ahí tenemos un área boscosa o un área montañosa. El establecimiento de salud pues está representado por una cruz roja, la iglesia por una cruz también. El centro deportivo vemos que hay como una cancha dibujadita acá para que nosotros podamos identificar eso. Cuerpo de socorro también está como una mini ambulancia. Luego, si hay un puerto, si hubiese, ¿verdad? Y fuese el caso,
tenemos que el puerto se representa mediante un ancla. El centro comercial, acá tenemos que solo es un recuadro que dice centro comercial. Y el parque o espacio recreativo, vemos que también es un cuadro, solo que las líneas no están continuas, ¿verdad? Sino que están como abiertas. Esa es la primera parte. Luego nos menciona que si tenemos zona costera, y aquí quiero que vean, miren cómo era Río. Miren cómo es zona costera. Básicamente, aunque sean líneas, sí podemos con esta imaginarnos que es un río y con esta sí imaginarnos que es pues la playa, la costa, ¿verdad? Un volcán o un cerro va a ser identificado por un triángulo. Piscinas o estanques sale como un rombo y vemos que también vivero de peces o camarones también es un cuadrado. Si hay una carretera pavimentada, es una línea gruesa. Si hay una calle sin pavimentar, pero que es transitable, vamos a ver que es una línea igual, pero más delgada. Si hay un camino vecinal, vamos a ver que es una línea, pero no es continua, sino que es una línea discontinua. Y si hay una vereda, un sendero, un atajo, es que mire, aquí como no hay paso, vea, pero no, nos pasamos ahí por el tanque de agua. Hay muchas colonias que tienen esos veredas, ¿verdad? O senderos. De igual manera, es una línea discontinua, solo que son más pequeñitas las líneas, ¿verdad? Para que cuando nosotros lo hagamos, lo dibujemos o lo hagamos, recordemos que también el tamaño significa qué tipo de simbología, qué tipo de situación estamos representando. La alcaldía municipal, que es la que está a la par, si quiero que vean que es un círculo, parece una dona, ¿verdad? Tiene un círculo en medio y está pintada de rojo. Si hay algún establo, un porqueriza o granja, también tenemos que este símbolo rojo que tiene una línea en medio. Oficinas públicas y privadas. También si hay áreas de riesgo ambiental, tenemos que está representado por el símbolo de reciclaje. Si hay áreas de riesgo por desastres naturales, es un banderín rojo. Si hay alguna industria o fábrica, esta casi no se observa, pero es una fábrica que está con fondo aqua, ¿verdad? Si hay un voluntario de salud o no precisamente un voluntario, pero por ejemplo un líder comunitario, podríamos decir que entre ellos un líder comunitario podría ser también la persona de la directiva, alguien que conozca la zona, que trabaje en la zona. Entonces nosotros lo identificamos con este símbolo, que es como una estrella o algo así, ¿verdad? Sede del promotor de salud es una casita que tiene fondo negro. Yo les decía la vez anterior, hay colonias, comunidades en donde dentro de la comunidad hay un espacio que está designado para que los promotores puedan ir, tener ahí sus cosas, dar ahí las intervenciones que son pues al alcance de sus actividades como promotor. Entonces, sí también es importante que si en alguno de los lugares donde residen existe, la podamos identificar. Porque sí existen, ¿verdad? Las sedes de los promotores para que ellos donde ellos dan su atención. Luego vemos que la línea férrea es una línea que está simulando, pues, lo que realmente es una línea férrea. Luego vemos la imagen de un puente. El límite departamental, si en el caso estuviera un límite, si fuera su lugar de residencia una zona limítrofe, habría que especificar con este símbolo. Posteriormente, el límite municipal, que si ustedes se fijan, es muy parecido al límite departamental, pero lo que nos marca la diferencia es el tamaño. El límite departamental solo tiene las dos rayitas, los dos puntitos, y eso nos va a hacer recordar que estamos hablando del límite departamental. El límite municipal
es línea discontinua con puntitos, ¿verdad? Luego tenemos una quebrada que es representada por una línea curva, por una curva realmente, discontinua y que está marcada con color rojo. Si hay una cerca de alambre, porque es un terreno baldío, por ejemplo, se pone X y pequeños guiones para formar la cadena, ¿verdad? El cementerio, pues son 3 cruces las que lo representan. Si alguien tuviera cerca un destacamento militar, es un círculo con una X en medio. La delegación de la PNC es una estrella azul. Un centro educativo es un rectángulo con un banderín y el rectángulo pues está marcado de azul. Si hay una casa que sea como una finca o una hacienda, nosotros ahí tenemos el cuadro que tiene X adentro y nos está representando que eso pues no es una vivienda normal, sino que es más bien una finca o una hacienda. Y si tuvieran cerca el aeropuerto, es un avión, ¿verdad? Es un símbolo de avión azul que nos representaría el aeropuerto. Y el tanque de agua, que realmente es un tanque, ¿verdad? El que está simulado ahí, pintado de color aqua. Bueno, estos símbolos son los que yo les traigo este día, pero también quiero decirles que si ustedes ven muy difícil poderlos hacer, ustedes los pueden copiar. En los documentos que yo les compartí en la carpeta de esta semana, al final en los anexos están estos símbolos. No les digo que los agarren de la diapositiva porque creo que van a salir demasiado pixeleados. Pero si ustedes pueden revisar en esos documentos y perfectamente ustedes van a poder copiarlos de ahí, pues para disminuir también la dificultad que puedan tener, porque yo sé que hay algunos que sí están un poquito más difíciles de poder hacer si nosotros trabajamos en Word o en algún programa de este tipo. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, algún comentario que quiera hacer.